Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy me complace mencionar que tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Ignacio Martínez Soto. Él fue cuarto lugar en los Panamericanos de Toronto 2015, sexto lugar en el Mundial de Escocia 2015 y actualmente trabaja en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes en la ponencia con Laura Hortensia Llamas Hernández. Fuerte aplauso para él. Gracias por estar aquí el día de hoy. Es para mí un gusto y un placer estar contigo y espero y esta plática sea muy amena y sea realmente enriquecedora. Muy bien. Lo primero que me gustaría hablar contigo es respecto al deporte. No sé si pudieras contarnos un poquito de cómo fue este proceso para llegar hasta Panamericanos, a Mundial. Que nos hables un poquito de cómo es esto. Mira, pues fue un proceso muy largo, de aproximadamente 20 años. 20 años en donde realmente tuve que empezar yo desde cero completamente, porque en ese momento y en ese entonces el deporte paralímpico no, como que no existía, no le daban la difusión necesaria y suficiente. Entonces fue picar piedra, fue quitar estereotipos, paradigmas y barreras. Yo empecé por rehabilitación. Yo no tenía ni la más mínima idea y ni siquiera me imaginaba. Es más, ni quería yo practicar la natación. Prácticamente, pues me llevaban a fuerzas, ¿no? Y, 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 y hoy doy gracias que tuve la oportunidad de que mis papás siempre estuvieron insistentes y duros en esa parte, ¿no? Tienes que ir a nadar, tienes que ir a nadar, tienes que rehabilitarte, tienes que ser mejor. Y gracias a su insistencia, pues yo descubrí un talento que a la fecha me ha dado mucha satisfacción, tanto personal, familiar y socialmente. La natación para mí fue un parteaguas muy importante. Entonces empiezo yo a los 4 años, en el 99, que si no mal recuerdo. En el 2003 fue mi primer competencia a nivel nacional. Traje muy buenos resultados. Ahí ya vislumbraban ya mi talento y mi potencial. Si no mal recuerdo, mi primer competencia internacional fue en el 2009, unos Juegos para Panamericanos en Bogotá, Colombia, juveniles, y a partir de ahí hubo una serie de eventos que me fueron posicionando, pero realmente tiempos claves fue 2015 y 2016. Yo creo que ahí fue cuando alcancé mi plenitud física y deportiva. ¿Y cómo fue este proceso para ir allá? Porque tengo entendido que aquí en Aguascalientes no están como las herramientas como tal para desarrollarse a ese nivel de, de competencia. Fíjate que desgraciadamente sí es una realidad y es muy cierto. O sea, no hay ni el equipo, ni los entrenamientos, ni el entrenador. Realmente para llegar a esos niveles se necesita que el deportista esté entrenando únicamente. No puede hacer otra cosa sino es entrenar, comer y, y dormir. Y los entrenamientos son de 6 a 7 o, o, horas diarias. Entonces es complicado, es difícil que un entrenador tenga la capacidad de planear un macrociclo para que el deportista pueda llegar a esos niveles. Desgraciadamente en México y aquí en el estado, al entrenador se le paga muy poco.
se le paga muy poco y ese sueldo no le permite o no lo motiva a dedicarse de lleno a su profesión, a planear el entrenamiento. Entonces, si no hacen eso, si no se preparan, es muy difícil que el deportista, por más talentoso que sea, pueda llegar a esos niveles de competición. Y desgraciadamente, pues yo tuve que emigrar a que me llevara el plan el entrenador nacional, y la verdad no me arrepiento. O sea, ahí aprendí lo que era un deportista verdaderamente de alto rendimiento, ¿no? Y ahora quisiera saber cómo es esta parte de, pues, dejar casa, ¿no? O sea, porque en un momento, no sé qué edad tenías, es alejarte de todo, lo que son papás, amigos, escuela, dejarlo todo por ir a perseguir un sueño. Fíjate que fue una parte muy complicada, muy difícil. En, en lo personal se complicó un poquito más porque mis papás se acababan de divorciar. Mis papás se separaron en el 2013. Yo empiezo a preparar el viaje en el 2 meses después, en el 2014. Entonces esa parte para mí fue muy difícil, fue muy complicada. El, pues, de dejar mis problemas en mi casa y buscar un sueño, ¿no? Y dejar amigos, dejar escuela, dejar todo por un sueño. Y ahorita te lo puedo decir sin ningún miedo a equivocarme. Fue la decisión más difícil porque a una persona que vive en una ciudad pequeña, una ciudad en donde no hay tráfico, en donde la gente es bonachona, porque realmente la gente de Aguascalientes es muy buena onda, es buena onda realmente. Y allá llegas y la gente es fría, y la gente es más terca, y hay mucho tráfico, y la Ciudad de México, sus barreras arquitectónicas en calles es terrible, o sea, es terrible. Acostumbrarte a la manera de ser de cada ciudad y de cada persona es complejo, pero yo creo que fue la experiencia que me terminó de forjar mi carácter y me enseñó a pagar los precios. Yo siempre he dicho que todo tiene un precio, ¿no? Y si tú quieres algo que verdaderamente vale la pena, pues tienes que pagar el precio, ¿no? Y el precio no es poco, el precio va a ser muy alto. Entonces, tienes que acostumbrarte a pagar ese precio y a sacrificarte, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esa parte de la vida, creo que estás del otro lado. Creo que estás del otro lado. Y te lo digo así a ciencia cierta, porque si lo puedes hacer en el deporte, ya también lo puedes replicar en la profesión y en tu vida diaria. Entonces, si entiendes eso en algún aspecto de tu vida, es más fácil ya replicarlo en otros aspectos. Sí, pues digamos que ya se vuelve como tu estilo de vida. Exactamente. El siempre estar exigiéndote un poco más, en ser el mejor, en conseguir lo que tú quieres, ¿no? En alcanzar como los sueños, en este caso. Y quisiera hablar un poquito de lo que es ser atleta de alto rendimiento, porque lo vimos en estos Juegos Olímpicos y lo vemos cada vez que un equipo va y compite, que la gente se dedica a criticar sin saber lo que lleva detrás. Por ejemplo, ahorita que en los Olímpicos los atletas quedaban en cuarto lugar, todos decían, hay un cuarto lugar, ni para eso sirve, no sé qué. Muchas críticas y no saben todo el proceso que viene detrás, todos los años de trabajo, porque piensan, no sé, que son enchiladas, que de un día a otro agarran a alguien y dicen, ay, tú eres bueno, vete a competir. No sé si pudieras hablarnos un poquito de todo lo que se sufre detrás. Fíjate que realmente estos Juegos Olímpicos no nos dan un parámetro cierto del nivel deportivo de sus atletas. ¿Por qué? Porque recordemos que fue un año con pandemia, muchos equipos
dejaron de entrenar. Entonces, uno de los países que más tiempo se ha tardado y se tardó en su momento en reactivar la actividad deportiva fue México. Entonces, esos niveles, si dejas de entrenar 1 o 2 o 3 días, pero debes de entrenar siempre al límite y al máximo. Entonces, si tú dejas de entrenar 1 o 2 o 3 días, pesa mucho, ¿no? Pesa mucho y al final, en una final, te termina costando la medalla. Entonces, yo le atribuyo esos cuartos lugares a los tiempos de pandemia. Porque realmente, si hubiera existido una continuidad en el proceso deportivo, sin una interrupción, si los eventos se hubieran hecho cuando estaban planeados, otra cosa hubiera sido. Fue una selección de mucho talento, de mucho futuro. Entonces, yo creo que fue por eso. Con respecto a tu otra pregunta, pues sí son muchos años. Son mínimo 4. Mínimo 4, que es muy difícil que un atleta alcance su verdadero potencial en 4 años. No, normalmente las planeaciones se hacen de 8 a 12 años, ¿no? Entonces, imagínense 12 años estar entrenando siempre al límite, estar siempre haciendo lo mismo, siempre compitiendo, siempre exigiéndote. Hay mucha presión porque te estás jugando el trabajo de 4 años en segundos, en minutos. Entonces, ¿te imaginas tú esa presión? O sea, es muy difícil, es muy complicado. No cualquiera tiene la capacidad de ser un atleta de alto rendimiento. No confundamos los conceptos. Y yo soy muy enfático. O sea, el que compita una persona, un nacional, ahorita creo que le llaman juegos nacionales. Eso no los hace deportistas de alto rendimiento. Eso los hace un prospecto, ¿no? Realmente quien te da el título de alto rendimiento es el ranking mundial, el ranking nacional, tus eventos internacionales, el tiempo que entrenas, el tiempo que le dedicas, el tiempo que entrenas con calidad. O sea, ahorita ya no puedes entrenar calidad y solo calidad. No, debes de entrenar calidad y cantidad. Porque la competencia está muy dura, muy dura. Y súmale aspectos psicológicos, el nutricional. Son muchos factores que engloban un deportista. No es tan fácil poder llegar a esos niveles. O sea, es un proceso muy largo y en ese proceso se deben de conjuntar varios aspectos para que tú puedas llegar a la cima. Es muy difícil, es complejo. Y sí, ciertamente México tiene muy buenos deportistas, pero tienen que seguir buscando más. Y sobre todo invertir en entrenadores. Eso es clave. Bueno, continuando, quisiera saber cómo es esta parte psicológica mientras estás en toda esta fase de 4 años de estar entrenando. ¿Tienen apoyo de un psicólogo deportivo? ¿Cómo se apoyan? Porque nos mencionas que es un desgaste físico y mental. El físico lo sacan con un fisioterapeuta, con sesiones de relajación, hielo, medicamentos, descargas en el mismo entrenamiento. Pero esta parte psicológica, ¿cómo se atiende ahí? Fíjate que todo va de la mano. Cuando tú llegas a tener una carga física impresionante, lo psicológico también te empieza a pesar. Recordemos que es alto rendimiento y siempre tienes que entrenar al límite, ¿no? Y la parte importante del entrenador es llevarte al límite, es su función. Entonces cuando el entrenador ve que ya estás por
por reventar, que ya no puedes más físicamente, es cuando interviene el psicólogo. Inclusive me acuerdo de varias dinámicas que llevamos allá en el centro de alto rendimiento allá en México, cuando eran sesiones muy pesadas de entrenamiento, muy intensas y de mucho nadar y nadar y nadar. Creo que en una sesión nadamos 7 kilómetros, no, perdón, en un día nadamos 7 kilómetros y medio, y me acuerdo perfectamente que el psicólogo, tanto en la mañana como en la tarde, estuvo ahí presente, ¿no? ¿Por qué? Porque el entrenador quiere que llegues al límite de tu capacidad física. Entonces, la mente a veces no te lo permite. Entonces, lo que hace el psicólogo es estimularte esa parte para que tú bloquees a la mente por completo y puedas dar ese estirón, esa última parte. Pero sí, en mi caso se trabajaba muy particular en series de entrenamiento. Y aquí pues ya viene también otra parte muy importante, que si tú te sientes que ya no puedes más y que necesitas apoyo de un psicólogo, pues tú vas y lo pides, ¿no? El psicólogo estaba a disposición. Y otra cosa que es muy importante es que el psicólogo es el intermediario entre lo que quiera el atleta y necesita, y lo que quiere el entrenador y necesita. Entonces, si es el intermediario, es el que te baja la información a ti como atleta y como entrenador, para que en el entrenamiento se dediquen únicamente a entrenar y den lo máximo, ¿no? O sea, a ver, ¿a ti qué te molesta del entrenador? ¿Cómo te sientes? Y a ver, entrenador, ¿cómo ves al atleta? ¿Qué le hace falta y qué propones, no? Entonces, el psicólogo es el vínculo que se necesita entre el atleta y el entrenador. Porque psicológicamente, bueno, yo en mi caso muy particular, pues yo no lo necesitaba tanto así como para mis problemas, ¿no? O sea, yo lo necesitaba más para que me escuchara y le transmitiera al entrenador desde un punto de vista psicológico qué es lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y es muy importante. Y yo creo que ahí es más su función. O sea, es el intermediario entre el atleta y el entrenador. Es como como hasta un traductor, ¿no? O sea, le exactamente. Dice, pues Nacho tiene este problema y a ver cómo le hacemos para resolverlo. Porque si no lo resolvemos, pues no va a alcanzar como su máximo potencial. Exactamente. Es el intermediario. Es la persona que le baja la información al entrenador de todo lo que él va percibiendo en nuestras conductas, en nuestros comportamientos. Una cuestión muy buena es que el psicólogo siempre comía con nosotros y de una manera muy amena y muy tranquila te sacaba toda la sopa. ¿Cómo te sentías? ¿Qué hacías? ¿Qué querías? O sea, de una manera muy particular y muy personal, él te sacaba toda la sopa y ya le pasaba el reporte ya al entrenador. Y también médicamente, con un médico, también en su momento estaba ahí con nosotros, era muy bueno, se cotejaba si el cuerpo realmente estaba listo para ese esfuerzo que él te estaba pidiendo. Entonces, si el cuerpo estaba listo, entonces el psicólogo es cuando ya entra y dice, oye, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no puedes llegar? ¿Por qué no te concentras? O sea,
es un trabajo en conjunto. Sí, un cuerpo de trabajo. Exactamente. Tenemos entrenador, nutriólogo, psicólogo, el doctor y el terapeuta físico para cualquier lesión. Son como las gemas del infinito que se necesitan para llegar al... Y si falta una, ya es muy difícil, es muy complicado. Sí. O sea, todos tienen que sumar, porque si no es complejo, es difícil. Pero todo se conjuga y hacen un atleta impresionante, ¿no? Sí, pues llevarlo al alto rendimiento, que no cualquiera lo logra. Y bueno, por último, en este aspecto deportivo, ¿cómo es el día a día con esta depresión post-deportiva? O sea, No. con el retiro, el haberlo dejado, ¿cómo lo llevas? Yo creo que fue una de las partes también más complicadas y más difíciles, porque pues estás acostumbrado a generar una cantidad de adrenalina impresionante, un estrés impresionante, porque recordemos algo, o sea, el atleta se prepara muchos años para una sola competencia, una sola prueba. Entonces, está jugándose todo por el todo en unos minutos o en unos segundos. Es como si te dijeran, oye, tu casa se va a caer en segundos, pero tú puedes detener esa catástrofe si llegas al segundo 19. Entonces, ¿te imaginas tener esa presión sobre de ti? Es algo muy fuerte, es algo complicado. Entonces, ya cuando eso ya no existe, pues pierdes totalmente razón de vida, o sea, te sientes confundido, frustrado, no sabes qué hacer, no encuentras lugar, te cuestionas mucho a ti mismo si tu carrera fue buena, si fue mala, si pudiste hacer algo más. Empiezan a aparecer ya tus errores, es complicado. Yo creo que aquí hay dos maneras de retirarte y en mi caso se agravó un poquito más porque yo me quedé con una sensación de que pude haber hecho algo más. ¿Qué tanto? ¿Qué mucho? ¿Qué poco? Eso no lo puedo determinar. Pero yo me quedé con esa sensación de, ¿por qué no me aguanté? Entonces eso agravó un poquito más mi sensación. Y hasta la fecha pues me tiene intranquilo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, veo a un Michael Phelps, pues él ya no tenía que demostrar nada a nadie, ¿no? Él llegó a su cúspide y se volvió histórico, ¿no? Y él se retiró tranquilo y en paz. Y aún así, pues sigue teniendo problemas de depresión, esto y lo otro. Es parte de ese llevar el cuerpo al límite que a final de cuentas pues te cobra factura, ¿no? Sí, pues el cuerpo al liberar estas sustancias, incluso como hasta que se vuelve adicto, ¿no? Al querer sentir un poco más, a sentir ese dolor en el cuerpo, esa fatiga, el liberar esas sustancias y cada vez quiere un poquito más. Y el de pronto dejar de brindarle esas sensaciones es lo que los lleva a caer en esta depresión. Sí. Porque una presión deportiva pues también es muy muy fuerte. Y ahora me gustaría que pasáramos a la parte de tus estudios, porque nos mencionas que ahorita estás trabajando ya en el Tribunal Electoral, ya todo un licenciado. ¿Cómo fue vivir este proceso? ¿Pasaste de ser atleta a ser estudiante? ¿Ese fue el brinco? ¿O Sí. ya eras estudiante mientras eras atleta? No. O sea, yo ya había acabado la prepa, había empezado una carrera ahí en la Autónoma y no me gustó. Y ya después que regreso yo de México, pues yo ya decido dedicarme de lleno a mis estudios y entro a la carrera de Derecho. Pues prácticamente no fue sencilla, pero tampoco se me hizo tan pesada, porque yo ya venía de un esquema de trabajo muy fuerte. O sea, allá en México conocí
mis máximas capacidades, conocí mis límites, me llevé al límite completamente. Entonces, a mí ya no se me hacía pesado agarrar un libro y leerlo hasta las 3 de la mañana o estar una noche estudiando. La mera verdad no, y yo tengo mucha facilidad para el, el, el derecho. Realmente me gusta y le encuentro lógica y sentido. Entonces yo no batallé, de hecho, pues se me hizo hasta sencillo, ¿no? Lo que sí se me hizo complicado, pues es que yo no podía dejar de nadar a un nivel alto, ¿no? Yo tenía que mantenerme nadando mínimo 4 kilómetros. Porque si no, la ansiedad y el estrés empezaban a cobrarme factura. Entonces tenía que levantarme a las 4:30, 4:30, para estar entrenando a las 5:30. De ahí terminar de entrenar como a las 7:30, 8. Bañarme y irme al tribunal a hacer prácticas y servicio. Y de ahí me regresaba a mi casa a comer y a las 4 entraba a la escuela y salía hasta las 10. Entonces, igual llegaba, hacía la tarea rápido y a las 4:30 para arriba y lo mismo, o sea, fueron 3 años y medio de mucho trabajo, pero fue la única forma en la que yo encontré mi paz, conjugarlo con el deporte y el estudio y el trabajo también. Ahí, llevarlo de la mano, ¿no? Sí. Estos como 3 pilares. Y bueno, ya nos cuentas que es fácil como para ti, después de estar a un alto rendimiento en tu cuerpo y tu mente, llegar a hacer estos estudios ya era como, ok, sí puedo, lo puedo lograr, no es tan difícil, puedo con esto y con más. Y ahora, abordándolo con cómo eres tú como persona, con tu discapacidad, ¿cómo lo conjugaste con estos estudios? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te trató la universidad? Porque muchas veces la infraestructura en las universidades no es la adecuada. Es muy importante. Fíjate que, pues, sí, yo me acuerdo que la caminada del estacionamiento a mi salón de clases sí era bastante, yo creo que mínimo unos 500, 600 metros. O sea, el recorrido sí era largo. Yo me tardaba en caminar mínimo 12 minutos, ¿no? Pero aquí la parte muy importante lo marcaron los docentes. Realmente siempre profes muy conscientes, muy empáticos, eso es la diferencia. Ellos entendieron que no me podían tratar igual, ni exigir igual. Y esa parte es muy importante, cuando tú entiendes que aunque te quieras poner al tú por tú con la gente, no puedes, o sea, tu capacidad no es la misma. Entonces tienes que hacer ciertas excepciones en ciertos momentos y en ciertas circunstancias. A una persona como yo, que siempre ha sido tan exigente consigo misma, que ha, que ha, que ha luchado contra tantas cosas, pues ya tienes tú la certeza que no va a caer en zona de confort, ni que se va a confiar. O sea, estás haciendo una excepción porque se necesita, no porque siempre vaya a ser así, ¿no? Ni que yo me vaya a aprovechar de eso, no. O sea, a mí por el contrario, si puedo, pues ni modo, ¿no? Pues tengo que hacerlo, aunque me cueste más. Pero cuando el docente entendía que tenía que bajar el ritmo, que no podía ser tan tajante en horarios, eso me ayudó bastante, ¿no? Bueno, ahí te brindó como los maestros, Sí. este apoyo, pero las infraestructuras, como mencionas, esta parte del estacionamiento no era como la correcta. Y vemos que hay una falta de cultura en esta parte en todos lados. Durante mi carrera yo tuve un compañero que era ciego y en la universidad siempre necesitaba de un amigo para llevarlo a todas partes.
Y después, una vez que en la universidad viajé a Querétaro, entré a la Universidad Autónoma de Querétaro y ahí había letreros que venían en braille. Había letreros en braille y yo dije, órale, o sea, aquí ya tienen como esta parte de la inclusión. Pero después me ponía a ver los caminos y no estaban marcados para Sí, ellos. o sea, Ajá, o sea, era como, sí vamos a hacer algo, pero no todo. O sea, como que tienen la idea de que quieren hacer algo, pero no saben cómo hacerlo. Y luego en otra ocasión una amiga hizo un proyecto con una compañera, ahí igual en la autónoma, y era en silla de ruedas. Nos invitaron, éramos varias personas en silla de ruedas ahí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y nos dijeron, hay que ir del salón tal a, o sea, casi que cruzarla, en silla de ruedas, ustedes solos. Había partes en donde nos caíamos, o sea, era imposible porque sí. las banquetas estaban todas enraizadas por abajo. Y o sea, y nos dijeron al final, esto es lo que ella tiene que vivir diario. O sea, ustedes lo hicieron como parte de un proyecto para que se pusieran como en su lugar. Y sí fue como, o sea, estamos en un privilegio que no vemos y estas personas están sufriendo todos los días por esto. Fíjate que muchas de las cosas que le he hecho mal a este país en el tema de inclusión es que solo queremos cumplir con el requisito. O sea, ahí lo tengo, pero pues ni es funcional y ni es apto y ni nada. O sea, solo lo tengo por cumplir con la ley y no me estén dando lata y no me vengan y me infraccionen. No, es que el ser inclusivo no nomás es cumplir un requisito, es ver más aspectos y uno de los más importantes es que sea funcional para la persona con discapacidad. Si no, no te sirve. O sea, ¿para qué quieres eso si no te sirve? O sea, ¿por qué no se acercan con nosotros y nos preguntan qué ocupas, qué necesitas, cómo le hago, con quién voy? O sea, nada más quieren cumplir con el puro requisito. Y si eso es con las instalaciones, en los trabajos, en oficinas de gobierno, en instalaciones y atención, pues estamos de la fregada, ¿no? O sea, y se vuelve una discriminación tremenda, tremenda. Cuando dejemos de cumplir con requisitos y observemos la funcionalidad de las cosas, esto va a cambiar radicalmente. Sí, bueno, ahorita recuerdo que también, por ejemplo, en un complejo deportivo en Guadalajara, ahí estaban marcados los caminos dentro del complejo. Incluso había como tubos para caminar, estaba en la parte del piso marcada como para discapacitados visuales, pero saliendo no había nada. ¿Sí? O sea, ahí adentro está bien, puedes dejar al atleta, pero afuera de ahí necesita la ayuda de alguien más ¿Y para cómo llega cumplir. para Ajá. allí? O sea, esa es una parte. Una de las cuestiones que es fundamental en la discapacidad es que seas tú independiente. O sea, ese es el objetivo principal, ¿no? Ser independiente, que te valgas por ti mismo. ¿Cómo lo logras cuando la infraestructura no te lo permite y la gente no lo quiere cambiar? No lo quiere cambiar. Y el problema de siempre es, no hay dinero y no tenemos recursos. Entonces, ¿cuándo va a haber el recurso? ¿Cuándo va a haber el interés por querer cambiar las cosas? Sí, y bueno, ahorita una pregunta. ¿Cómo tú, Nacho, vives esta discriminación después de que eres un atleta paralímpico, ahora que estudiaste todo esto de derecho, que conoces de leyes, que sabes todo eso? ¿Cómo haces para lidiar con todo esto? Fíjate que, o sea, ya discriminación como tal ya es muy complicado que yo viva, pero ¿por qué? Por todo el trabajo y la trayectoria que hay detrás, ¿no? Pero hay gente que no tiene eso y pues sí la ven menos, ¿no? O sea, y no es ni abogada y no es ni deportista, es una simple persona común y corriente que tiene sus derechos intactos, ¿no? Y, y pues cómo se le trata, ¿no? O sea, me queda claro que conmigo, pues no, porque y abogado y inteligente, o sea, sí, pero no todas las personas
le son tan abiertas o tienen las mismas condiciones o las capacidades. ¿Cómo le haces tú como sociedad, como persona, para que la persona pueda crecer y llegar a ser buen deportista, buen estudiante, buen trabajador? Todas las cualidades. O sea, ese proceso no a muchos se les da o tienen la fortuna de poderlo vivir. Yo sí, pero hay otras personas que no. Y esa es la parte que a mí me toca. O sea, yo defender o ser la punta de lanza para que más personas puedan ser independientes, puedan conocer otros países, otros lugares, ser buenos deportistas y cambiar todo. Ahí, bueno, ahorita que mencionaste esta parte de la sociedad, un día escuchaba en YouTube a Diego Rosarín. Diego Rosarín tiene un hijo que es discapacitado y menciona que la sociedad rechaza a las personas con discapacidades cuando no son funcionales para lo que, digamos, el capitalismo requiere. O sea, si una persona no es productiva, entonces no me sirve y no la considero para nada. No me importa que sea un humano, sus derechos van a valer menos porque no me sirve a mí como sociedad capitalista que necesito que estén consumiendo. No sé qué pienses tú al respecto de todo esto. Fíjate que ahí tendríamos que partir de un concepto. O sea, ¿la producción únicamente es dinero o hay otros aspectos que abarcan la producción? Yo por ponerte un ejemplo, para mí que una persona con discapacidad pueda valerse por sí misma es productiva. ¿Por qué? Porque le quita al Estado y a sus padres y a nosotros tenerlo que estar ayudando en todo, dedicarle tiempo. ¿Sí me explico? O sea, el que ya sea independiente la persona con discapacidad, eso ya es un logro. ¿Qué tipo de independencia? ¿Financiera? Pues tal vez no, y es complicado. Pero ya con que se valga por sí mismo ya es una ventaja, ¿no? Ya que se bañe, ya que se cambie, ya que él vaya y venga, ya que estudie, que se prepare. Eso ya es una ventaja, ¿no? ¿Y cuál crees que sea la solución en este caso para que la sociedad empiece a ser más incluyente con todo? ¿Crees que sea falta de cultura en esta parte, que falte educación, que sean más apoyos económicos? ¿Qué crees que sea lo que el país necesite? Fíjate que no falta, yo creo que lo que más falta a este país es conocer la discapacidad. Cuando tú te das cuenta que la persona con discapacidad tiene la suficiente capacidad para poder desarrollarse en algún ámbito de la vida, es muy importante. A lo mejor te podrá hacer un dulce, un trapeador, una galleta, pero es productivo, ¿no? Y si vamos enfocando y encaminando a las empresas grandes, a la gente que tiene ese capital, esto se vuelve una inclusión impresionante. Entonces es cultura, es educación y por ahí es conocimiento. No se dan el tiempo de conocer a la persona con discapacidad y no se dan la oportunidad de conocer realmente cuál es su capacidad como persona, como profesional. O sea, es muy difícil que la gente se abra y te dé la oportunidad. Muchas veces no queremos más que una oportunidad. Al final de cuentas, nosotros no nos ganaremos ese lugar, pero queremos la oportunidad, ¿no? Que se abra el camino, que se abra la puerta. El quien confía en ti. Ya abriéndose el camino y la puerta, todo cambia, porque ya estamos acostumbrados a ganarnos un lugar en la sociedad, porque ciertamente, o sea, si no te visibilizas tú, pues pasas desapercibido.
pasas desapercibido. Entonces, tienes que hacerte presente, y para hacerte presente ocupas, pues, quien confía en ti. Sí, que te den como el primer empujoncito, Sí. ¿no? Y bueno, relacionando esto con entrenadores y todo, siempre es como la importancia de un guía, ¿no? Tener a alguien que te esté acompañando, que te dé tú puedes, te da la oportunidad y a partir de ahí tú con todas tus herramientas que has estado desarrollando, porque mencionaste algo muy importante, que ustedes día con día están, digamos que, esforzándose, dando su máximo y si alguien les da la oportunidad van a hacer el máximo en esa ocasión, van a darlo todo y van a ser incluso mejor que una persona, digamos que de capacidades normales, porque normalmente lo que hacemos las personas que somos, digamos que normales, entrecomillado, es que hacemos concha, nos quedamos en nuestra zona de confort, no damos más, aquí estamos bien, estoy a gusto. Y lo que tú mencionas es siempre darlo más, siempre estar buscando un poco más, siempre ser mejor, siempre ver cómo crecer. Fíjate que ese no es la idea principal, o sea, no puedes vivir todo el tiempo así, o sea, y está mal que el sistema te orille a vivir siempre así, dando más, o sea, y cuando se conjuga con la discapacidad, yo te lo digo, ya tengo 26 años batallando con una discapacidad, y el estar siempre dando más, es cansado, es agotante, es agobiante, el que si no doy más, si no doy todo siempre, pues no me quedo y no, o sea, y todo lo que yo hice y he trabajado durante años se cae. Entonces, sí, a veces sí digo, ¿por qué? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué siempre estresado? ¿Por qué siempre queriendo más? ¿Y por qué el sistema me obliga a vivir de esa forma, ¿no? Siempre en competencia. Sí te acabas muy rápido, o sea, sí es una presión bastante fuerte, porque tú tienes que suplir con otras cualidades tu de eficiencia física y tu margen de error humano es cero. No puedes equivocarte, porque tú vas a suplir tu deficiencia física con eficiencia en el trabajo. Entonces, para ser más eficiente, ocupas no tener errores. Entonces, si es una tarea bastante complicada, bastante cansada y bastante difícil, no es la idea vivir así, ¿eh? Y eso está mal. O sea, quien te lo diga que ese el camino, sí, es el camino, pero no debe de ser la fórmula. Porque somos humanos, cometemos errores y nos cansamos, ¿no? Sí, después de tanta exigencia de todo el día, todos los días, en todas partes, es ahí donde se llega a incluso una fatiga mental, ¿no? Y bueno, ahora un tema más importante, ¿cómo es tu vida así, Nacho? ¿Cómo es vivir con la discapacidad? Fíjense que, bueno, aquí voy a ser muy sincero. O sea, realmente yo no les voy a echar mentiras, yo no los voy a engañar. Realmente a veces es desesperante, ¿no? Es desesperante cómo el sistema va tan rápido, a una velocidad impresionante, y tú no tienes esa capacidad de alcanzarlo. ¿Por qué? Porque estás limitado a... Yo a veces quisiera volar y hacer las cosas más rápido y exigirme más, pero el cuerpo ya no me da, o sea, mis piernas ya no me dan, o sea, ya estoy agotado, ya estoy cansado y ya no puedo más. Entonces, vuelves otra vez a agarrar energías, pero te das cuenta que es el mismo escenario, ¿no? Siempre al límite, siempre exigiéndote, siempre tomando demasiadas precauciones en muchas cosas. El manejar, yo por ejemplo, sí lo hago, pero digo, es una actividad que lo tengo que hacer por necesidad, porque realmente no es que se me complique, pero es una actividad que a mí no me gusta porque tienes que voltear a ver a un lado, al otro, y ya se te viene, ya se te metieron
tienes que ser exageradamente precavido. O sea, no puedes cometer errores. El margen de error aquí es cero, porque tú estás partiendo de un 50%. Tú no partes ya desde el 100, partes desde un 50, un 70, un 40. Entonces tú no partes de tu 100% que una persona normal puede dar. Entonces, si tú cometes un error o una distracción, pues de ese 70, pues se vuelve un resultado muy catastrófico, ¿no? Cometes un error en el volante y es un choque, porque tú no tienes la capacidad de reaccionar rápido, ¿no? Entonces, ese estar siempre enfocado y metido en todas las actividades, cuando caminas, cuando comes, cuando manejas, cuando estudias, es muy difícil porque no puedes distraerte en nada, ¿no? O sea, y debes de estar enfocado siempre. Y eso se tiene que repetir durante toda tu vida, ¿no? Entonces, estar siempre dando el máximo para poder alcanzar un nivel de una persona convencional que parte de su 100% físico es complicado, es difícil y es una tarea titánica que a veces sí frustra, sí cansa, sí agobia y ni modo, o sea, no tienes otra opción, no estás vivo, tienes que luchar, tienes que pelear y no hay otra manera de vivir. Y es complicado y es difícil porque yo se lo repito, o sea, cuando tienes una discapacidad, tus opciones, si las tienes, te va bien. Pero son así, muchachos, son mínimas. O sea, no tienes la variedad de decir, no, pues si no aquí, acá y allá. No, porque no hay. O sea, tienes que casarte con una opción y cuidarla. Porque si no, quién sabe, ¿no? Entonces, cuando tu baraja de opciones es tan limitada, eso lo vuelve un poquito más complicado. En el caso, yo estudié para abogado porque yo sabía que para poder explotar mi potencial era en un trabajo en donde no me implicara un desgaste físico, ¿no? Porque si yo me metía en ese juego, iba a estar en total desventaja, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido muy buena capacidad intelectual. Entonces, yo sé y entiendo que ahí es mi terreno. Pero pues mi capacidad también intelectual es para estar en una oficina, en un escritorio y no más. Y no tengo otras opciones. O el desempleo, la discriminación. Pero pues eso no es una opción real. Eso es, pues no, es algo horrible, no lo quieres vivir. Entonces, cuando tu baraja de opciones se vuelve compleja y chiquita, pues no te queda otra más que chingarle, ¿no? Chingarle y todo los días y todo el tiempo y siempre al 100 y siempre así, siempre metódico y siempre con un sistema. Es cansado, es difícil. O sea, yo muchas veces sí me he desesperado porque quisiera caminar más rápido, ser más ágil, más coordinado, pero no puedo porque es parte de mi discapacidad. O sea, es algo difícil, no es nada más, mira lo que logró, no es lo que superas atrás. Y eso es lo que te hace verdaderamente grande, ¿no? O sea, y yo te lo digo, yo tengo la fortuna de decir, le estoy fregando y me está yendo bien. Sí, hay gente que ni tiene la oportunidad de trabajar ni de fregarle. Hay gente que
que no encuentra la manera y que vive su día a día esperando un milagro, ¿no? De un trabajo, de estar bien de salud. Es parte, y yo no me quejo, te lo juro que yo no me quejo, pero sí son dos enfoques muy diferentes. Y yo no quiero que la gente crea y piense que el discapacitado lo puede todo. No, al contrario, el discapacitado sí puede menos. Y por lógica puede menos. Es cómo le quito carga. No que más carga le impongo. El vivir con una discapacidad es una carga emocional ya muy fuerte. ¿Por qué? Porque no puedes abarcar todo lo que tú quisieras. A mí me gustaría hablar más fluido. Y sé que para mi profesión es algo muy importante. Y no puedo. O sea, y me tengo que adaptar a otras situaciones y circunstancias. Y no hay problema. O sea, es parte de vivir así. O sea, hoy vives, tienes que vivir así. Y no es conformarte, no. Es que ya no puedes cambiar tus cosas. Yo hubiera querido yo nada hacer con todas mis capacidades. Y ya no se pudo, bueno, ni modo, ¿qué hago? Pues echarle ganas y forjarme un camino. Pero aquí todo se vuelve más complicado cuando ves que todo el sistema es tan cerrado que tienes que vivir así. Si no, estás destinado al fracaso y a la frustración y al desempleo y a la marginación y a la exclusión. No queda más, ¿no? Y ni modo, bueno, voy a trabajar así siempre, ya estoy acostumbrado, pero esa no es la idea central, es cómo le puedo aligerar la carga, ¿no? ¿Cómo le hago yo como persona, como empresario, como hermano, como padre, de que se sienta bien y que pueda desarrollarse, ¿no? A mí mis padres fueron muy duros, o sea, tienes que vivir así. Si no vives así, si no das el 100 siempre, no vas a llegar a ningún lado, Nacho. ¿Por qué? Porque tú partes desde un peldaño mucho más abajo, hijo. Y tienes que suplir tus deficiencias con tus fortalezas para que tú puedas llegar a ser un hombre independiente. Ahorita pues ya vivo solo con mi hermano, yo ya soy económicamente independiente, pero a un precio y a un costo muy elevado que difícilmente estas historias se repiten con personas con discapacidad. Y no es imposible, pero sí es muy difícil. Porque todo este proceso de exigencia tiene que surgir o emana desde la casa. Y se necesita mucho tiempo y mucho empeño y mucho estar encima. Oye, tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que formarte, tienes que estudiar y tienes que hacer esto. O sea, y no todos los padres tienen la capacidad o tienen el tiempo o el interés de que este proceso sea así. O no saben también. Esa es otra parte. Pues ¿cómo le hago? Yo no sé. Pues es que en el camino vas aprendiendo. Pero tú debes de entender que la vida pues no tiene compasión, ¿no? Estés discapacitado o no lo estés, el sistema es el mismo para todos. Y esto lo vuelve, pues sí lo vuelve un poquito más complicado. Y si eso ya le sumamos que la sociedad todavía es muy cerrada, todavía no comprende qué es la discapacidad, piensan que nosotros nos queremos aprovechar de eso y no es así. O sea, no, que créanme que a mí yo no quisiera mencionar que soy discapacitado. Y de hecho no me gusta mencionarlo. O sea, pues la gente se da cuenta porque es muy obvio. Pero si yo no lo pudiera
mencionar por mi mejor, ¿no? Y no me da vergüenza y no me acobardo, pero sí quiero que vean la otra cara de la discapacidad. No es nada más el triunfo y la medalla y el trabajo, no, es todo un proceso y es un luchar día con día. Y el primero con el que luchas es contigo y con la discapacidad. Pero pues ya con la discapacidad ya no puedes tú hacer ya nada. ¿Ya qué haces? Ya nada. Y bueno, también nos mencionabas esta parte de estar viviendo siempre al 100 desde pequeño, o sea, con la exigencia, digamos, desde casa, ¿no? El Nacho, tienes que hacer todo al 100, tienes que ser el mejor, tienes que estarte esforzando para que puedas como cumplir con los requerimientos que te dice la sociedad, porque siempre nuestros padres están como preocupados por, o sea, les da como el miedo a que la sociedad nos rechace de alguna manera. Siempre están como preocupados por el quiero que mi hijo tenga tales cosas, que sea tal persona, que logre una profesión, que pueda mantenerse solo. Siempre está como ese miedo de los papás. Y en este caso tienes esta exigencia de tus padres, vas creciendo y te vas dando cuenta que es la exigencia que la sociedad te impone. O sea, tienes que ir tú a un 130%, un 140%, siempre esforzándote cada día más y más. Y dices, oigan, alto, o sea, quiero un descanso. Saben, no tengo que estar siempre esforzándome. Hoy quiero sentarme, hoy quiero relajarme, hoy quiero estar conmigo, hoy quiero estar en paz. Y no por eso voy a dejar de ser menos, no por eso Sí. no voy a ser el mismo Nacho que ya soy. Sí, no, o sea, eso de vivir siempre al máximo y al 100, sí termina ya por pesar y cobrar la factura. Ocupas tener mucha fuerza psicológica para tener claro que así es y así va a ser siempre, o sea, hasta el último día de tu vida. Si quieres llegar a donde tú quieres estar, te va a costar el doble o el triple. Yo no sé, y esto pues, sí es una incógnita. A lo mejor ya es parte del proceso que apenas estoy comenzando. Yo te lo puedo decir, sí, por mi experiencia, pues puede ser parte del proceso. Cuando tú comienzas te cuesta todo más, pero llega un punto en la vida en donde ya te estabilizas y todo cuesta menos. Yo lo veo difícil porque, pues no, o sea, estés arriba o estés abajo, estés en medio, pues siempre es una friega o es una joda, ¿no? El simple hecho de desplazarte, a mí me cuesta trabajo, ¿no? Y entre más arriba quieres llegar, a lo mejor no es tanto trabajo físico, pero ya tienes mucha responsabilidad de muchas cosas. Entonces, pues no, o sea, yo no le tengo miedo, quiero llegar a ser un buen abogado, ser el mejor, pero sí me da miedo tronarme en el camino, porque yo ya tengo ya mucho tiempo viviendo al límite, ¿no? Y por eso son mis resultados, por eso la natación bien y el estudio bien y todo bien, pero sí me da miedo tronarme a la mitad ya del camino, que el cuerpo me empiece a reclamar, oye, pues ya me exigiste esto, y ya me exigiste esto, y todavía quieres más, yo ya no puedo. O sea, sí me da miedo porque yo tengo ya mucho tiempo viviendo al límite y siempre al límite, ¿no? Y no me importaba, pero ya ahorita yo ya estoy viendo ya secuelas, ¿no? Y ya cansancio emocional y físico. Ya no aguanto tan fácil. Ya cualquier cosa a veces sí me tumba. Y yo decía, pero es que antes no. Pues no, antes no. Porque ya no, tú no traías la carga que ya traes ahora, ¿no? Entonces, sí es complejo, ¿no? Y quiero que conozcan esa otra parte. Porque creen que el discapacitado es superhéroe y todo lo supera y todo siempre puede. No, es que no es así. O sea, somos humanos y también ocupamos espacio
y no podemos vivir todo el tiempo así. Y esa parte social sí me ha pesado. No, es que pues tú siempre la puedes y tú siempre haces y tú siempre... Pues, la expectativa también es una presión y es la más fuerte de todas. Es la más fuerte. Porque todo mundo espera un excelente trabajo. Y no puedes equivocarte. O sea, el margen de error, y lo repito, es mínimo. Yo te lo pongo muy fácil. Tú, por ejemplo, tiras un vaso de agua. Pues inmediatamente vas y trapeas. Yo tiro un vaso de agua y ¿quién trapea? En lo que voy yo por el trapeador, en lo que medio trapeo, pues no hay quien trapee. Entonces, no puedes tirar ni un vaso de agua. Y si lo rompes, pues hay que pedir el favor de que barran y que trapeen, ¿no? Y pues la gente también se va cansando. ¿Sí me explico? Son actividades tan sencillas para un discapacitado, pues que no son tantos. O sea, igual, o sea, con la comida, pues no puedes tirar ni un plato de comida porque ¿quién barre? ¿O quién trapea? ¿Sí me explico? Sí, todas estas cosas que no vemos, solamente vemos como los resultados al final. Tenemos todos estos videos en redes sociales en los que el superhéroe y si él puede, tú puedes y la motivación y todo esto. Pero no ven detrás todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Ahorita que dices, ya me estoy cansando, pues sí, son 26 años de estar al 130% cuando no tiene que ser así. O sea, porque tú dices, ya estoy llegando a un límite y la gente siempre está como, tú puedes y tú puedes hacer más y no, Nacho, es que tú eres un superhéroe y tal. Todas estas cosas. Y ahí tú también ya debes de decir, oye, soy un superhéroe, pero pues también nos cansamos, ¿no? O sea, déjame hoy aquí, tranquilo. Hoy no voy a nadar 18 kilómetros, hoy me voy a meter a la alberca nada más a mojar los piececitos y hoy no me estés dando lata, ¿no? O sea, también el poder separar eso y establecer un límite con la sociedad, que la sociedad no lo ve. O sea, ellos siempre quieren estarles exigiendo, pero o sea, también ahí como empezar a poner esos límites. Sí es complicado porque te lo repito, no es tanto la sociedad como tal, es el propio sistema el que te obliga a vivir así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una persona convencional, no? Pues que él sí vive como loco, pero puede abarcar todo si se apura, si lo hace rápido. ¿Sí me explico? O sea, todo es más sencillo. Y en mi caso, pues yo no me puedo ni apurar, ni andar a las carreras, ni andar presionado, porque hago un desastre. Se me olvida una cosa, ya me estoy cayendo, y ya se me olvidó la otra. O sea, necesito estar muy enfocado en lo que estoy haciendo únicamente, y no puedo estar todo el tiempo corriendo y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque pues no, mi capacidad física no me da para más. Y es ahí en donde tú dices, ¿cómo le hago? O sea, ya estoy cansado y ya se acabó el día y no llegué y no hice todo lo que tenía que hacer. Ese es el punto aquí. Y no te das cuenta hasta que realmente sales ya de tu casa, ya tienes responsabilidades, cuando te das cuenta que el trabajo está muy escaso, que los salarios están muy mal pagados, que todo está carísimo. O sea, a mí me sorprende mucho todo lo que ha subido ya las rentas, la comida, un precio realmente impagable, ¿no? Y dices, bueno, pues si la otra gente le batalla, ahora yo. Entonces, si es que conozcan la otra parte, o sea, como deportista, pues no te vale, ¿no? Porque pues tú tienes tu comidita, tienes tu camita ahí en el Paralímpico a gusto, tu sueldito, pues los bonos deportivos
a esos niveles, alto rendimiento, son muy buenos. Inclusive yo los sueldos, un deportista bueno, que está entre los primeros 5 o 6 del mundo, está ganando mínimo 25,000 pesos. O sea, no es un sueldo poquitero, ¿no? O sea, y un deportista ya medallista olímpico está ganando 3 millones por oro, 2 por plata y 1 por bronce. O sea, esos te los dan de jalón. Y aparte que el patrocinio, que la beca de aquí, que la beca... Así es un mega sueldo. Pero vives un mundo totalmente aparte o diferente. Pero ya cuando te toca ser un ciudadano más, es ahí en donde las cosas cambian. Es ahí en donde de veras tú te das cuenta de todas las dificultades, de cómo está la vida, de cómo son las personas y de cómo es el sistema. Sí, pasaste como de un privilegio de los atletas a topar con pared de lo que es como el mundo real, ¿no? El tener esto que mencionas de salir de casa y ahora tener que hacerse responsables de rentas, comidas, agua, luz, internet. Todo esto que cuando uno está en casa no se da cuenta, ¿no? Piensa que aparecen por sí solos, que la alacena se llena sola, que por algo el refri siempre está lleno. Y ya cuando empiezas a vivir solo es como, caray, ¿cómo? El refri no se llena cada que lo abro. Y te das cuenta de todas estas cosas que trae el sistema, la sociedad, que es como este conjunto que siempre está como perjudicando a todos. Bueno, a ti en este caso que tienes que estar exigiéndote todavía aún más de lo que lo hace una persona en capacidades, en condiciones más normales. Pero sí, tenemos estos ejemplos de personas en situación de calle que no tienen un hogar, no tienen comida. Y incluso ahí el sistema tampoco le da la oportunidad a estas personas porque no tienen un estudio, porque no supieron cómo aprovechar ciertas herramientas. Y es un sistema muy, muy complicado que pues no tenemos la solución ahorita. No se ve una solución aparente en algún momento. No sé si tú tengas alguna solución ahí. No va a ser una solución completa, o sea, va a ser muy difícil porque la cultura no nos permite. El mexicano está muy acostumbrado a improvisar, está muy acostumbrado al ya mañana, o pues a mí no me perjudica, pues ¿qué más da, no? O sea, cambiar esto es un proceso muy largo, pues que va a haber cambios mínimos o medianos, sí, pero un cambio grande a mí me cuesta trabajo. Y yo ojalá en un futuro, que ya esté ya viejo, yo vea a mucha gente con discapacidad trabajando en buenos puestos, trabajando con un buen sueldo. Eso me va a dar mucho orgullo, ¿no? Y podré decir que yo fui parte importante, porque así como en el deporte, también en mi trabajo desde mi trinchera he tratado de apoyar lo más posible a las personas con discapacidad, y he tratado de precisamente a mis compañeros de trabajo y a mis jefes cambiarles esa idea de la persona con discapacidad, ¿no? Inclusive hice un manual para la inclusión de personas con discapacidad en el trabajo. Yo me metí a investigar y les hice un manual muy completo de cómo se deben de comportar, de cuál es el procedimiento, cómo deben ser las instalaciones, todo eso yo ya lo dejé plasmado, ¿no? Y así ya va a ser muy fácil cuando llegue una persona con discapacidad que no sea yo. A ver, no, pues el manual dice esto y esto. Y hay que hacer esto y esto y esto. Y ya es más fácil. Es lo que yo puedo aportar. Y voy a seguir aportando más en donde esté. O sea, esa es mi idea, porque yo ya encontré el camino. Hay gente que no lo ha encontrado. Y por lo tanto, pues no puede caminar o no puede recorrerlo. Pero yo ya que lo
encontré, ya todo pues se me facilita entre comillas un poquito más. Sí, tú que tienes la oportunidad o que estamos, digamos, en este privilegio, decides escribir un manual que va a ser herramienta para muchas personas. Y a partir de ahí podemos empezar a cambiar el metro cuadrado, ¿no? Empezar con acciones simples como respetar, que es como lo básico, respetar los lugares de estacionamientos, que también siempre vemos que la gente que simplemente porque el lugar está cerca llegan, se estacionan y no son discapacitados. Y, o sea, comenzar con estas pequeñitas acciones para después irnos a lo grande, ¿no? Empezar a cambiar por nosotros mismos. Sí. Yo creo que a partir de ahí es lo que tendremos que empezar a hacer, el ser respetuosos, el ser empáticos, el entender que no son superhéroes, que son humanos, pueden fallar, pueden equivocarse, y si está en nuestras manos el poder aligerar su carga, pues hacerlo, ¿no? Quitarnos esta parte de si no me compete, pues ya yo no lo hago. No está en mis manos, no es mi asunto y todas estas situaciones. Ya para finalizar, nos podrías hablar un poquito de los prejuicios que se viven desde tu lado. O sea, cómo la sociedad, el sistema, ¿cuáles son los principales prejuicios que hacen hacia ti? Pues que no tengo la capacidad física para poder desarrollar cierta actividad. Evidentemente, o sea, no puedo hacerla con la misma rapidez, pero a lo mejor con la misma calidad o mejor sí. Otra cosa que es muy notoria es la falta de oportunidad. O sea, no hay quien te diga, te voy a dar la oportunidad y gánatela. No es, te cierro las puertas porque yo creo que no puedes ser rápido, porque yo creo que no eres bueno, porque no tengo instalaciones, porque el personal no está capacitado. Por ese tipo de cosas no puedes trabajar aquí, o no tienes oportunidad, o no te puedo abrir un espacio. O sea, ¿cómo es posible que la gente se atreva a cerrarte la puerta sin conocerte, sin darte la oportunidad, por el simple hecho de tener una discapacidad? Y por solo sus prejuicios o sus ideas y no puede, y es mucha responsabilidad, y qué miedo si se cae, y qué miedo si le pasa algo, y qué miedo si esto. No, pues es parte de este sistema, ¿no? Si no corres el riesgo, pues entonces ¿quién lo va a correr? ¿O cómo nos podemos hacer de un nombre o de un prestigio? O sea, ocupa haber es todo parte de allí, de una discapacidad, de una oportunidad. Pero para que esa oportunidad exista, debe de haber cero prejuicios. Y debes de entender que va a ser humano y que se va a equivocar y que la va a cagar. Y no hay problema. Pero todo aquí se hace más grande. No, es que es discapacitado. Y es que va a ser muy lento. Y es que no tengo rampas y no tengo instalaciones. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a tener la suficiente madurez para poder decir, no hay problema, te doy la oportunidad, gánate el lugar, gánate el espacio, y yo veo con mi personal, yo los capacito, yo hablo con ellos, que te apoyen si te atoras en cualquier cosa. Y por ejemplo, aquí en el tribunal, en donde yo me desempeño, he encontrado un ambiente laboral realmente de 10. O sea, toda la gente es muy empática, se pone mucho en mi lugar en muchas cosas. Todos están dispuestos a apoyarme en actividades que yo no puedo realizar. Todos entienden mi discapacidad, pero a la vez, pues sí me exigen, ¿no? Me exigen la calidad de mi puesto, la calidad en mis funciones, que sea un trabajo en donde yo denote y demuestre
todas mis capacidades, ¿no? Y es una parte muy bonita. Yo les voy a hacer un comentario rápido. La discapacidad no puede confundirse o no puede relacionarse con la compasión. Porque si tú lo confundes o tú lo asocias con la compasión, estás partiendo de una idea equivocada. Un discapacitado no ocupa compasión de nadie. Ocupa oportunidad y ocupa empatía. Porque si tú lo empiezas a ver como compasión, empiezas tú a darle migajas de lo que te sobra. Y yo no quiero migajas. Yo quiero que me gane el lugar, que me gane el puesto, que me gane el salario, que me gane yo las cosas como cualquier otra persona. Y no podemos confundir la compasión con la oportunidad y la inclusión. No, no, no. Son cosas totalmente diversas. Y debemos de tener muy claro y muy presente que no ocupa una persona con discapacidad realmente con el carácter para poder salir adelante y con el deseo, no ocupa la compasión, ocupa la oportunidad, que son cosas diversas y distintas. Esta parte de lo laboral, ¿no? Siempre los prejuicios, y lo vemos también incluso ya en los memes, de la gente que no tiene experiencia, que necesitas como cierto grado de experiencia para que te contraten. En este caso, contigo, es como, no, pues es que no va a hacer las cosas rápidas, es que, y si se cae, y si todo esto, es que no tengo la infraestructura. Y la pregunta es, ¿y por qué no la tienes, no? O sea, ¿qué estabas esperando para que cambiaras toda esta parte de la infraestructura, para que adaptaras tus instalaciones para todas las personas? Porque lo mencionaste al principio, o sea, todos tienen los mismos derechos, todos deben de tener las mismas oportunidades para competir. Y hay ocasiones en las que llegas y te cierran la puerta en automático, porque ellos creen con este prejuicio erróneo de que no vas a poder, de que tienes una discapacidad, no vas a hacer lo mismo, no vas a ser como igual de funcional. Ya lo dijiste, tal vez no sea tan rápido, pero lo puedo hacer incluso mejor, porque hablas de todas tus capacidades intelectuales que tienes, de cómo tienes estas habilidades que compensan por mucho esta parte física. Entonces, ahí a las personas que nos escuchan, si tienen la oportunidad de llegar a contratar a alguien, adelante, no se van a arrepentir, ellos están buscando su oportunidad. Están esperando solamente que le abran la puerta para a partir de ahí desarrollar todas sus habilidades. ¿Algo más que nos quieras mencionar? Y créanme, Nacho, que estoy abierto a, si en algún momento alguien ocupa de mi experiencia, a compartírselas. O sea, yo lo que quiero y mi intención por grabar este podcast es que la gente entienda lo que hay detrás de una persona con discapacidad y que entienda todo el entorno que rodea a una persona con discapacidad. Yo estoy abierto a cualquier duda, pregunta o comentario para poder sumar y que más personas con discapacidad puedan crecer en lo laboral, en lo social, en lo económico, en lo familiar, en todos los aspectos posibles. Y si en algo yo puedo abonar, con todo gusto y con toda la confianza. Muy bien. Eso es todo de nuestra parte. ¿Algún último mensaje que le quiera brindar a todos los oyentes? Sí es muy importante este tema de la discapacidad. Realmente no podemos dejarlos de lado. Tenemos que ser empáticos y tenemos que empezar a abrir caminos que parece que están muy estrechos o están completamente cerrados. Es una tarea de todas y todos porque las personas con discapacidad se desarrollen de una manera completa y total. Muy bien. Si todos como sociedad nos empezamos a apoyar, empezaremos a ser una sociedad diferente y una sociedad mejor. Gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Jorge Emilio. Mi nombre es Ignacio Martínez.
y esto fue Mi Camino.